Bueno, mi gente, ante todo, buenos días. Que Dios los super bendiga en este día. Bueno, les voy a mostrar una heladera que tengo para reparar, la cual les voy a mostrar para aquellos que no saben, que recién se inician, como les digo siempre, para los aprendices, los estudiantes, los hobbyistas, y a veces mucho técnico que no tuvo la posibilidad de estudiar y aprendió por práctica, muchos que aún no saben interpretar los diagramas y cuando ven estas cosas, ¿qué son estos dibujos? Bueno, yo les voy a enseñar para que puedan interpretarlo rápidamente, porque si bien ustedes pueden ver, hay muchas cosas que son muy parecidas en esos dibujos, como las letras o como los números, tienen una interpretación. Así que bueno, en este momento les voy a hacer este pequeño tutorial de esta heladera marca Patri Fagor, la modelo NF 542, una heladera de origen mexicano, exportada de allí a aquí. Acá está la Patri Fagor, 3 estrellas. Eso nos indica que tenemos una temperatura superior a los menos 18 grados bajo ceros en el freezer. Bueno, como ustedes pueden ver, tengo la garrafa de refrigerante. Esta heladera venía con el refrigerante R12, que en el 2007 aproximadamente se quitó del mercado, aunque aún se sigue consiguiendo, lo siguen vendiendo, contamina la capa de ozono, cuando hay una pérdida, hacemos un daño bárbaro a la ecología, así que bueno, yo lo reemplazo, le pongo 134A, este gas ecológico, El 134A no es un gas mezcla, mis amigos, es un freón puro, usted lo puede cargar en forma líquida, si puede, para hacer la carga más rápida para aquellos que no saben, o en forma gaseosa, la carga va a ser mucho más lenta, se comprende. Hay gases que no se pueden cargar en forma gaseosa, ¿por qué? Porque pierden la proporcionalidad, el equilibrio, como por ejemplo el 410A, que son 3 gases en uno y es el reemplazo directo del R22, que era un gas puro, como el R12 que se usaba en heladeras y el R22 en la parte de refrigeración o media temperatura. Para baja temperatura el R12, Bueno, ahora el R12 se suplantó, como le digo, en el 2007 por este freón. El 134A es un gas ecológico que no contamina la capa de ozono. Hay que tener presente también que estos gases, antes se usaban los aceites para los compresores minerales, el aceite POE, y hoy los aceites son sintéticos, se comprende lo que le digo. Entonces para cada refrigerante va un determinado aceite, que el aceite lo que va a hacer es lubricar las piezas móviles del compresor. Bueno, vamos a decirle cuál es el problema de esta heladera. Esta heladera tiene un problema de taponamiento. El taponamiento no es un taponamiento total ni parcial en la tubería, en el capilar o en el filtro. El taponamiento que se está produciendo es un taponamiento temporario, cuando el líquido refrigerante empieza a circular por todo el sistema, tanto por el evaporador, como el condensador, como el elemento de expansión, en este caso el capilar, y como el elemento deshidratador, o quien divide la alta presión de la baja presión, el filtro deshidratador, que siempre digo cumple 2 funciones, la de deshidratar el sistema, la de dividir el circuito de alta y baja. Bueno, el tema es así, esta heladera tiene un problema de humedad. Este compresor, como ustedes pueden verlo, es un compresor que no es el original de la heladera, fue colocado, fue reemplazado. Nosotros no sabemos si esta heladera estuvo andando por mucho tiempo, si estuvo andando poco, por más que el cliente nos diga lo que nos diga, a veces el cliente nos puede mentir, a veces no nos dice todas las cosas como son, y el maestro es usted, mi amigo, el doctor es usted, tenemos que ser nosotros. Entonces nosotros sí lo escuchamos al cliente, porque muchas veces nos puede ayudar a tener una interpretación sobre el conocimiento que nosotros tenemos, y ellos no, rápido de dónde viene el problema. Pero cuando tenemos este tipo de problemas hay que analizar muchísimas cosas. Este compresor no es original de esta heladera,
Este compresor puede haber estado, mire lo que le digo, hasta usado como un inflador. Ha absorbido muchísima humedad del ambiente, ha estado mucho tiempo con la tubería abierta, también le ha ingresado aire, el aire consta de una parte de agua, Entonces el peor enemigo de la refrigeración, ¿cuál es? El agua. ¿Por qué? Porque el agua a 0 grados se congela y el refrigerante 134A trabaja más o menos entre menos 30 y menos 40 grados bajo cero. Entonces, cuando hace el cambio de estado y va en forma líquida por el capilar, en esa diferencia de temperaturas, la poca humedad o agua que haya en el sistema se va a congelar y va a bloquear el capilar, va a ser un tapón y por ende la heladera va a cortar el ciclo de refrigeración, que es cíclico, repetitivo, continuamente. El compresor comprime el gas a alta presión y a alta temperatura, y después el compresor debe recibir gas a baja presión y a baja temperatura. No puede recibir líquido porque vamos a romper la parte de baja, ¿se comprende? Vamos a romper las láminas o los flappers, como le quieran llamar, la tapa de válvula. Entonces, ¿por qué? Porque si el gas ingresa en forma líquido y evapora ahí adentro, el cambio de estado, usted imagínese que acá el caño de alta es un caño fino y el caño de baja es un caño grueso. ¿Por qué? Porque cuando el refrigerante cambia de estado líquido a estado gaseoso, se expande, ¿se comprende? Entonces, si esa expansión la hace adentro de la placa de válvula y demás, va a romper cosas, ¿se comprende? O va a doblar las láminas, o va a quebrar la tapa de válvula, ¿se comprende lo que le digo? O va a partir el pistón, algo va a pasar, ¿se comprende? Entonces no puede llegar líquido refrigerante adentro del compresor. Por eso, mayormente los compresores a pistón, toda la cámara interior de la bocha es la parte de baja. Entonces este caño entra apenas unos 10 milímetros más adentro, y el caño de proceso y de servicio lo mismo. Y después tiene una mufla que se llama colectora de la succión, de la aspiración, de la baja presión. ¿Para qué? Para que si viene líquido, por el mismo peso del líquido se caiga abajo y por la misma temperatura del motor se vuelva a evaporar y se convierta en gas, y la mufla siempre a la cámara de admisión le lleve gas, en estado gaseoso, el freón, el refrigerante, a la admisión, a la succión, a la aspiración de la parte mecánica del compresor. ¿Se comprende? Entonces, toda la parte interior del motor es baja presión. Después, en el proceso de compresión, a través de la biela, del pistón o de la excéntrica o de lo que sea, se produce la compresión y sale el gas refrigerante a alta presión y a alta temperatura del compresor, juntamente con una parte de aceite que va a volver a retornar al compresor. Así que bueno, les voy a explicar ahora. Después ustedes en el pie del video me pueden hacer las consultas que quieran, porque a veces uno va una cosa y se va con otra y se mezcla con otra. ¿Por qué? Siempre hablo para aquellos que no tienen mucho conocimiento, que recién arranca, que recién empiezan, los hobbyistas, los aprendices, los estudiantes, y también para técnicos, para maestros, para aquellos que les gusta. Siempre aprendemos del otro algo nuevo que desconocemos. Vamos a ir principalmente con la parte eléctrica de esta heladera. Esto que está dibujado acá, mis amigos, saben que es el enchufe macho que sale de la heladera, del cable de la heladera, que sería en forma física, porque muchos miran video y no entienden nada de la parte eléctrica, de electricidad, de electrónica, de refrigeración, de nada. Esto sería eso que está dibujado ahí, el enchufe macho. 3 patitas tiene, 3 pins. Este que está acá, que es en su interior, adentro del cordón del cable, es color verde y amarillo, es el cable de tierra, el cable que derivaría una fuga de corriente que haya sobre el chasis de la heladera al pin central, que le mostré acá, el pin del medio, al toma corriente, y el toma corriente tendría que estar bajo norma IRAN eléctrica en un domicilio conectado a tierra. Entonces drenaría la corriente a tierra, y si usted lo tocaría
al chasis recibiría la mitad de corriente, o el valor resistivo mayor o menor entre su cuerpo o entre la Tierra, va a ser una Y y va a ir más corriente a usted o más corriente a la Tierra. Debería ir a la Tierra, ¿se comprende lo que le digo? Ahora, si usted lo toca mojado, con los pies mojados, descalzo, ¿se comprende? Húmedo, al piso, usted está haciendo una tierra hasta en algunos casos mejor que una jabalina mal instalada. ¿Se comprende lo que le digo? Bueno, después tenemos dos cables más, dos pins más. Yo acá le puse la FA1 de fase, cable vivo, la N, cable neutro. En la parte eléctrica de una casa no tenemos positivo y negativo como muchos le llaman. Positivo y negativo es la polaridad, el polo positivo o el polo negativo, la polaridad de la corriente alterna, que en nuestro país, en Argentina, tenemos 50 Hz. ¿Qué quiere decir? Que 50 veces la onda sinusoidal pasa por valores positivos y negativos, al mismo tiempo, 50 veces por segundo. Es el ciclo que recorre la corriente alterna. Entonces vamos a seguir este circuito. Acá viene la línea neutro, viene para acá, acá viene a donde dice control de temperatura. ¿Esto qué sería? Control de temperatura. El termostato, es un termostato electromecánico. ¿Por qué electromecánico? Porque consta de piezas mecánicas y piezas eléctricas. Una pieza mecánica que consta de un capilar con un bulbo, que adentro ese capilar tiene gas. Ese gas, cuando empieza a enfriar, está pegado ese bulbo, ese caño capilar, está enroscadito contra el evaporador o sensando cerca de donde se está generando el frío, y ese gas empieza a ejercer una presión sobre un bulbo que hace mover una leva o un resorte, unos contactos, y se abre, y deja de pasar corriente hacia la continuación del circuito, que ya les voy a explicar a dónde va. En modo reposo la llave está cerrada, o sea que el neutro viene para acá. ¿A dónde viene el neutro? Nos dice hasta el color gris. A la salida del termostato tenemos que tener un borne que sale un cable color gris. Y a la entrada del termostato tenemos que tener un cable color café. ¿Qué es color café? Color café es el color marrón. Si nosotros pelaríamos este enchufe, ahí del lado derecho, que tenemos el neutro mirado así de frente, ese sería color marrón. Y el de al lado, que ahora vamos a ver qué color es, creo que dice que es naranja, anaranjado, dice acá. Bueno, el otro de al lado, si lo pelamos, va a ser anaranjado. Pero seguimos con el café o marrón. Va a la entrada del termostato. La salida, sale un cable gris que va a la bobina. Yo le puse acá timer, es el temporizador, el reloj mecánico que traen esta heladera. Estas heladeras son heladeras no frost, pero de las primeras, de las líneas que salieron con el descongelamiento a través de un timer, de un reloj que viene programado de fábrica para que haga los deshielos de 30 a 40 minutos, a través de un reloj programado en 4 veces por día, cada 6 horas, o 3 veces por día, cada 8 horas. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá viene el neutro, pasa por el termostato, sigue y va a la bobina del timer o temporizador o reloj temporizado o reloj electromecánico. Bueno, esa continuación de bobina hasta nos da el valor, miren, dice 552.10 ohm. Ahí tenemos que tener 5K.210 ohm de valor si lo medimos en valor resistivo, en ohmios. 5.210 ohm tiene la bobina esa. Si seguimos, esa bobina va al cable anaranjado. O sea que acá vamos a tener permanentemente 220 volts si el termostato anda bien. En modo reposo va a estar cerrado para que esta bobina reciba tensión permanente de 220 volts, que pasa el neutro por el termostato y la fase viene derecha. Entonces acá tenemos 220 volts. Acá tenemos que medir, cuando tenemos enchufado el enchufe macho al toma corriente del domicilio, 220 volts. Si acá no tenemos 220 volts, la heladera no va a hacer nada, mis amigos. No va a prender nada. ¿Por qué? Porque seguramente se ha roto el termostato y ha quedado abierto. O se cortó un cable o se salió una ficha. Acá es el primer punto. Debemos medir 220 volts. ¿Tenemos los 220 volts en la bobina?
Entonces, de este punto de la bobina, si usted se fija, va a un punto acá que es el punto común, de la parte de los contactos de potencia del relé que tiene el timer o temporizador. Tiene un punto común y tiene un punto identificado con el número 2 y el número 4. Cuando el termostato está cerrado, la bobina está energizada, el punto común va a estar conectado con el punto número 4. ¿A dónde va el punto número 4? El punto número 4 me dice que es un cable color negro que viene por acá al protector térmico. Y del protector térmico va al cable común del compresor. ¿Se ve la C ahí? ¿Por qué común? Porque une las dos bobinas, la de starter o arranque, que es lo mismo, o la bobina de y la bobina de run o de marcha, que es la bobina de trabajo. ¿Ven que acá hay dos bobinas en serie? Y una tiene la C, ese es el punto común. La C viene de común, porque es común para las dos. Y de esta manera identificamos cuál es la bobina de arranque o de trabajo, si no estaría identificado por el valor de ohmiaje. La bobina de más grande valor de ohm es la bobina de start, de arranque, siempre en un compresor a pistón. Y la bobina de menor valor es la de trabajo, la bobina de run, de marcha. Acá está, 6.6 ohm con respecto a R y a C, y con respecto a S y a C, 24,5 ohm. Bueno, hasta acá tenemos la corriente del neutro que pasa por el termostato, si el termostato está bien, sigue a la bobina del timer, cierra el circuito con la línea, todo energizado, está cerrado el circuito, manda la orden para que arranque el compresor, pasa por el protector térmico, si el protector térmico no está actuado, no está abierto porque el compresor está bien, tenemos neutro en el común del compresor. ¿Y cómo arrancaría el compresor? Sencillo, porque también toma de la fase, para el relé de arranque. En este caso es un relé amperométrico, porque acá tenemos una bobina que al pasar la corriente por la bobina, al ejercer la otra bobina entre el punto común y el punto R, el arranque va a tomar corriente, entonces va a hacer circular una corriente por la bobina de este relé, y este relé va a hacer que al estar cerrado y mandarle corriente también al starter, a la bobina de arranque, cuando el compresor arranca y se embaló, va a disminuir la corriente de la bobina de trabajo y por ende este contacto se va a abrir y va a quedar sin corriente el starter, sin corriente la bobina de arranque, ¿se comprende? Y va a quedar trabajando el compresor solamente con la bobina de marcha. Esto lo hace este relé, este relevador. Bueno, ahora, esta heladera tiene que hacer ciclos de deshielo, se lo expliqué anteriormente. Acá tenemos el circuito de deshielo, arranca el circuito de deshielo por un fusible. Del fusible va la resistencia de descongelamiento que va dosada en el evaporador. Luego pasa por otro fusible en el otro extremo. El cable me dice que es amarillo. Y tenemos un termostato de reposición, que ese termostato está regulado de fábrica a una determinada temperatura para que se abre o cierre, que va dosado al caño. Puede ser de ese tipo, de los tipos bimetálicos, o puede ser un termostato que sense la temperatura cuando la resistencia está calentando y después la abra, o bien tipo bimetálico que va dosado al caño, y por más que mande la orden de deshielo, si no hace falta y este está cerrado, no se va a producir el deshielo. ¿Se comprende lo que le digo? Bueno, y acá arriba tenemos otro circuito. Este es el ventilador, ¿Qué hace este ventilador? Vamos a sacar este tornillo que es el que agarra la grampa del condensador. Bueno, acá nos dice que tenemos un interruptor. ¿De dónde viene? Toma el interruptor la corriente. También la toma del neutro, que por eso les decía que si no anda este elemento, el control de temperatura o termostato, no va a andar nada. Entonces, termostato cerrado, neutro viene, tenemos neutro acá, tenemos neutro en el punto común del relé. El motor arrancado, tenemos neutro hacia el protector térmico y hacia el común de las dos bobinas, y neutro también tenemos en el cable neutro a otro interruptor de la puerta. Este es el interruptor de la puerta, el switch de la puerta
que cuando la puerta está abierta no deja pasar corriente al ventilador porque este está tomando de la línea directamente el otro extremo, cerrando el circuito a línea. Entonces cuando la puerta está cerrada, este switch es una llave que prende y apaga una lamparita, como siempre le digo, porque la mayoría conoce una llave que prende y apaga una lamparita. Bueno, una lamparita prendida. El switch está cerrado, deja pasar corriente, el ventilador está andando, el compresor en marcha. Llegó el momento de que el timer, el reloj dio la vuelta, cumplió sus 8 o 6 horas según preestablecido ese parámetro de fábrica, cambia esta llave a este punto. Al cambiar a este punto, paró el ventilador. ¿Se comprende? Porque no tiene más neutro. Paró el compresor. Dejó de funcionar el compresor y le mandó neutro a esta parte del circuito. Pasa por el fusible, alimenta la resistencia que nos dice que tiene una bobina de 154 ohmios. Y cierra el circuito sobre este termostato que está sensando la temperatura del interior de la heladera para que nada se prenda fuego. Esta otra parte de acá abajo, en este circuito, en esta heladera, esto sería un generador de hielo, pero no le haga caso porque en esta heladera no viene instalado. Así que esta heladera hasta acá es el circuito. ¿Se comprende? Se lo voy a marcar hasta este punto. Después hasta acá no va porque no lo tiene la heladera. Y hasta acá estos cables tampoco porque no lo tiene la heladera, no lo dispone. Ni la válvula de agua no tiene, ni tampoco la plaqueta esta de control que recibe neutro por acá y fase por acá de la línea directamente. Así que bueno, mis amigos, esto es cómo trabaja la parte eléctrica. Véalo, escúchelo una y las veces que le sea necesario, porque es la única manera de aprender. ¿Y saben qué es lo que he aprendido yo en mi vida? A preguntar. Una y mil veces. Usted esté en una conferencia, en una cátedra, en un salón, estudiando vía internet, en donde esté, no tenga vergüenza, mi amigo. Haya una persona o haya 10.000 personas. Si usted no entendió lo que le dijo el profesor o lo que le dijo el maestro, levanta la mano y le dice se lo puede explicar de alguna manera que sea más entendible para usted. ¿Se comprende? Y así vamos a aprender, porque nadie nacimos sabiendo. Todos estudiamos y nos perfeccionamos cada día para ir de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y saber cada día un poquito más el entendimiento sobre las cosas. Y compartimos ideas entre colegas, entre técnicos, en los foros y por todos los medios de comunicación que hay. Y nos seguimos actualizando y haciendo cursos. Bueno, ahora voy a ir con el problema que tenemos. El problema que tenemos en esta heladera es que este compresor tiene agua o una humedad tremenda. Le cambié el filtro, le realicé purgados, le hice vacío y demás. Y la heladera anda un rato y se bloquea por humedad. ¿Qué voy a hacer, mis amigos, ahora? Después les voy a mostrar funcionando. Voy a desoldar el caño de alta y el caño de baja. En esta heladera es al revés. Mire, tiene la baja arriba y la alta baja, Así que no se lleve por ese cuento que el caño de alta es siempre el que está arriba. No. En este motor el caño de baja está arriba y el de alta está abajo. ¿Se comprende? Así que tenemos que ver la nomenclatura, la patente, el nombre del motor, la característica, el modelo, googlearlo, que para eso está internet, para cuando uno realmente tiene conocimiento sacarle provecho. No para mirar internet y arreglarme la heladera si no tengo ni principios eléctricos, electrónicos, ni mecánicos sobre esto. ¿Se comprende? Porque lo único que va a hacer es seguir agravando los problemas, rompiendo cosas. El internet está para usarlo bajo un oficio que usted tenga o un conocimiento sobre algo, para buscar algún dato o ampliar los conocimientos y demás. No para solucionar cosas, mi amigo, sin el más mínimo conocimiento. ¿Se comprende? Bueno, entonces acá googleamos Embraco FFF 7.5 B larga KWW. Vamos al datasheet y vemos las características del compresor. La cantidad de aceite, cuáles son los puertos de comunicación, porque los verdaderos nombres de estos tubos que usted ve acá, o estos caños, son puertos de comunicación. Este es el puerto de admisión, de succión o de retorno. Se lo digo porque en diferentes países donde ven los videos, siempre digo que se mencionan con otros nombres, y estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces se lo digo de las maneras que puede llamarse. Retorno, admisión, succión o caño de baja presión. Caño de alta presión o caño de compresión. O caño de salida del gas refrigerante a alta temperatura. Bueno, estos caños que ustedes ven acá abajo que están anulados son caños por donde vienen
una parte del condensador y le roba temperatura al aceite o al mismo compresor para enfriarlo más rápido. Esas son la función que cumplen estos caños. Estos caños los puede dejar abiertos, los puede dejar cerrados. Acá están con papel al reverendo cohete, le digo la verdad, porque esto es un caño que entra por abajo del motor, da la vuelta y vuelve para acá. ¿Se comprende? Entonces entra el gas, se roba el calor y lo saca afuera y el condensador los pulsa y le va robando temperatura al motor. Pero por acá no va a salir gas si lo deja abierto, no va a salir aceite, no va a salir nada, porque no tiene nada que ver. ¿Se comprende? Es una parte cerrada. Acá tenemos los 3 pins del compresor, el común, la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Lo podemos medir, como le digo. Hacemos 3 mediciones. Cuando encontramos el valor más grande, siempre lo primero que tenemos que buscar entre los 3 pines para saber cuál es uno y cuál es otro, el valor más grande, mi amigo. No aprenda mal y no le haga caso cuando le digan de otra manera, porque lo único que hacen es perderlo y marearlo. Hágame caso a mí, yo hablo mucho, pero le voy a ser bien certero y usted va a aprender de verdad. Usted busque el valor más grande entre los 3 pines. Cuando usted encontró el valor más grande, ¿qué me quiere decir eso? Que es la suma de las 2 bobinas. Y de paso ya sabe que el compresor eléctricamente prácticamente está bueno. ¿Por qué? Porque las bobinas no están cortadas, están unidas. Entonces ya tenemos el punto común, que es el que nos queda. El valor más grande, ya sabemos que tenemos de un lado la bobina de arranque y del otro lado la de trabajo, porque es la suma de las 2 bobinas. El pin que a mí me queda, es el pin común, entonces ya lo identificamos acá como común. Y ahora con el común mido uno y mido otro. Con el común busco cuál es el valor más alto. El valor más alto me va a dar el arranque. Entonces, si fuera el caso que me da este con este, acá le pongo arranque. Este ya sé que es común. Ahora mido común con este y me va a dar la bobina más baja. Es el trabajo, o la bobina de marcha. ¿Se comprende? Y el valor más grande, acuérdese, es la bobina de arranque y de trabajo. Todavía no sabemos cuál es. Sí descubrimos que que entre esos dos tenemos la bobina de arranque y trabajo. Ahora, y también descubrimos al encontrar el valor más grande que el pin que nos quedó es el común. Ahora, con respecto al común, encontramos el arranque y el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a desoldar acá, mi amigo, porque este compresor tiene una humedad terrible. Como les digo, le cambié el filtro, este filtro es nuevo, le hice vacío, deshidratación, purga y demás, y la heladera anda un rato ahora y se bloquea, por humedad. Entonces voy a desoldar los caños, le voy a tirar todo el aceite, le voy a volver a cambiar el aceite, lo voy a calentar al compresor, a darle temperatura, a extraerle todo el aceite y hacerle vacío varias veces, pero con temperatura, con calor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al calentar el compresor, se va a empezar a hervir adentro, pero con mucho cuidado, la bobina no la vamos a quemar, vamos a calentarlo de esta parte de arriba, no de la parte de acá abajo ni de costado, para no joder la bobina, ¿me entiende? Entonces, adentro va a buscar hervir y va a salir esa humedad que tenemos. Y le vamos a cambiar el aceite, lo vamos a purgar, vamos a barrer, con gas refrigerante o con nitrógeno si tiene mejor. Y este compresor se puede recuperar. Este compresor tiene buena retención, tiene buena compresión. El problema que tenemos es que tiene humedad. ¿Por qué? Porque ha estado al aire libre, abierto y le ha entrado aire. Entonces, esta es la manera de trabajar con un compresor. Miren, les voy a mostrar algo. Estos son aceites refrigerantes para compresores. Este aceite refrigerante de la casa Amenábar de Rosario, en Amenábar 733, si no me equivoco, una casa de muchísimos años, creo que la primera en Rosario en venta de insumos de refrigeración automotriz. Bueno, este aceite refrigerante es compatible con este y es el mismo, es para compresores automotrices o vehiculares. Este aceite que está acá, 134A, o para el A404 nos dice que es de medio litro, lo podemos usar en estos tipos de compresores, para estos tipos de compresores a pistón. Este es un aceite para el refrigerante R600. Esto que está acá es un detector de fugas. Esto tiene una proporción, Yo no lo uso nunca este tipo de cosas porque al compresor no me gusta más que ingresarle aceite o refrigerante y nada más, porque si no lo demás lo arruina. Tarde o temprano lo arruina. Bueno, ahora no me acuerdo bien las proporciones de esto, que si yo se los muestro, esto está lleno. Lo compré una vez y después me puse a estudiarlo y no lo usé nunca, ni lo voy a usar. Esto le va a romper el compresor. Quédese tranquilo que va a romper las láminas del compresor. Como les dije, porque el compresor tiene que recibir
gas refrigerante en estado gaseoso, no en estado líquido. Y esto es un líquido, va a romper el compresor. Hay otro, esto es para buscar fugas. La fuga, ¿sabe cómo se buscan? Se presuriza, se escucha con el oído, se compra un tetoscopio de los que tienen los médicos y la va siguiendo y la va a encontrar. O empieza a cortar el gabinete, no queda otra, bien prolijo, para después volver a pegar las chapas con cemento de contacto y con cinta aluminizada para que quede bien y se suelda. O se hace un evaporador nuevo para el freezer, o se hace un evaporador nuevo para la parte del refrigerador, o lo que tenga que hacer. Si la pinchadura está visible, en una etapa visible, usted la agarra y la repara. Y se terminó, se hace buen vacío, se carga refrigerante y demás. Pero la fuga no se busca ni con detectores de fuga, de esos que hacen pi, 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 pi. Lo único que va a hacer es volverse estúpido, mi amigo, porque le va a prender la luz por todo lado o no le va a prender la luz donde realmente está la fuga. Esas pavadas son para chambones que no han estudiado en lo más mínimo. Usted una fuga la busca con jabón o la busca con nitrógeno o la busca con presurización, no hay otra. Así que bueno, mis amigos, después les voy a mostrar esta heladera andando. Como les digo, tenemos un problema de humedad, el cual vamos a calentar el compresor. Como les digo, le vamos a cambiar el aceite completo, lo vamos a deshidratar bien, le voy a cambiar el aceite, como les digo, lo voy a volver a instalar, luego de calentarlo bien, sacarle la última gota de aceite y de humedad que tiene y hacerle el vacío correspondiente que necesita. Y el filtro estaría prácticamente contaminado, pero lo voy a dejar para hacerle el famoso triple vacío a este compresor, después que lo caliente, después que le cambie el aceite y demás. Voy a dejar ese filtro y después lo voy a volver a cambiar. Después les voy a contar y les voy a mostrar cómo termina esta historia. Así que bueno, mis amigos y mis hermanos, que Dios los super bendiga, los llene de éxito, de gloria, de amor, de paz, de felicidad, que traiga armonía, unión familiar, matrimonial, que su hogar esté lleno de bendiciones, su trabajo, sus amistades y usted. Gracias por mirar este tutorial de Chelsea, de electrónica ya está listo, Cristian Isola. Para aquellos que no saben lo que significa es Chelsea, siempre lo digo, electrónica ya está listo, Cristian Isola, es una sigla, es una patente, es el nombre de mi pequeña empresa y va de la mano y hermanado con el reciente canal de YouTube por donde estás mirando este video. Y si lo hago yo, así se llama. Así que si lo hago yo, lo puede hacer usted, pero hay que estudiar, mi amigo, la teoría, la práctica y demás. A veces yo hago el video y sale como pan caliente, siempre digo como los chorizos, uno atrás del otro, y a veces puedo equivocarme en lo que digo, usted me lo consulta, porque a veces la velocidad y el pensamiento, uno piensa una cosa y está diciendo otra. A mí me ha pasado, le digo la verdad. Entonces me lo deja al pie del mensaje y yo me corrijo, se lo corrijo, o lo que necesite saber de estos sistemas. Es más, le digo, de los sistemas inverter que están entrando mucho, esto ya prácticamente está obsoleto, aunque es la línea anterior al inverter, y después tenemos estas líneas que son las heladeras cíclicas o convencionales, que no tienen deshielo, no tienen nada, son heladeras estáticas. Así que bueno, pero esto lo va a ver mucho, las heladeras no-frop y las neo-frop las van a ver mucho, va a ver por muchos años más. Y los sistemas invertes es lo último en tecnología eléctrica, electrónica y dentro de todo campo, de lo que es la línea blanca, en heladeras, en aire acondicionados, en cámaras de frío, en maquinarias de helado, en lavarropas automáticos. Hoy viene la mayoría de los productos y de electrodomésticos inverter. ¿Por qué? Por el consumo eléctrico. Hay que bajar los consumos eléctricos. Así que bueno, mis amigos, cualquier duda que tengan, me lo dejan al pie de los videos y se lo aclaro. Un beso para todos, un gran abrazo, que Dios los super bendiga.